las funciones parasimpáticas. Es una lástima que la pantalla esté hacia arriba, pero bueno, estamos observando aquí nosotros un corte a nivel de mesencéfalo. No se puede bajar eso, ¿verdad? ¿Sí se puede bajar? Así, así. Sí. Hay que 50 minutos. Ya sé. Hacia abajo y hacia adelante. No, pues quedó igual. Bueno, si no, ahí se lo imaginan. Esto sería entonces. Aquí calculo. Bueno, mira, si está bien. Ahí no. Que se cayó. Bueno, ya ahí. Gracias. Entonces, aquí estamos observando el tallo cerebral. Vean el bulbo, vean puente, vean mesencéfalo. Vean cómo de la unión del puente con el pedúnculo cerebroso medio emerge el nervio trigémino, una raíz enorme que es sensitiva, que decíamos ayer que recorría el ángulo pontocerebeloso y que llegaba a la cara superior, a la cara anterior, perdón, de la porción petrosa del temporal, y que ahí se iba a encontrar un ganglio que se llama ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, descansando en un desdoblamiento de la dura madre que se va a denominar cabo trigeminal. Y decíamos que a partir de ahí el nervio trigémino, el ganglio del trigémino iba a originar tres nervios. Uno de ellos era el nervio oftálmico, otro era el nervio maxilar y el nervio mandibular. A su vez nos vamos un poquito más para arriba al nivel de mesencéfalo y nos vamos a dar cuenta que en el espacio interpeduncular va a emerger el oculomotor. Y decíamos nosotros que una de las características que tiene el nervio oftálmico es que va a tener anexo un nervio, un ganglio que se llama ganglio ciliar. ¿Sí lo ven aquí? Entonces, veíamos nosotros aquí dos cosas. Uno, que el tercer par craneal va a ser, entre comillas, parasitado por un nervio, por un núcleo, por las fibras de un núcleo que es parasimpático, que se llama núcleo pupilar, o núcleo accesorio del oculomotor, o núcleo de Didier-Weisbach, que es parasimpático y que va a viajar por el oculomotor. Y luego ven ustedes aquí cómo el oculomotor va a originar una pequeña rama que se va a dirigir a este ganglio que dijimos que se llamaba ganglio ciliar. Y entonces ven ustedes cómo vienen aquí las fibras parasimpáticas preganglionares viajando por el tercer par craneal. Y luego, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir una sinapsis porque este ganglio es parasimpático. Y luego salen las fibras parasimpáticas postganglionares por unos nervios que se llaman nervios ciliares cortos y se van a este músculo que es el esfínter pupilar para regular la entrada de luz. Si yo pongo aquí un estímulo luminoso, el estímulo luminoso estimula la retina, estimula el nervio óptico estimula al tectum mesencefálico y de aquí se estimula el núcleo pupilar y envía sus fibras parasimpáticas preganglionares, ganglionares y postganglionares y se contrae la pupila, ¿sí? Eso es un reflejo. Y luego, si hay una función parasimpática, tiene que haber la antagónica, que sería la simpática. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros que en la comisura gris de la médula espinal se encontraban centros vegetativos? Entre ellos se encuentra un centro que se llama centro iridodilatador, que envía sus fibras simpáticas por la raíz anterior de los nervios espinales, por ramos comunicantes grises, se introducen a esta cadena que se llama cadena simpática, va a llegar al ganglio cervical superior y ¿qué va a ocurrir aquí? La sinapsis, y de aquí salen las fibras simpáticas postganglionares en un plexo nervioso que rodea la arteria carótida interna, y de aquí una de las ramitas se va al ganglio ciliar, que solamente actúa como un elemento de paso porque no hace sinapsis aquí, porque es parasimpático el ganglio, y se va a la musculatura radiada del iris. Cuando se estimula desde el punto de vista simpático, ¿qué le pasa a la pupila? Se dilata y entonces produce la iridodilatación, ¿sí? Eso sería nada más para que lo vean en el libro de Netter, que era más o menos lo mismo que estábamos viendo nosotros en la clase de ayer, ¿sí? Muy bien.
El siguiente nervio que vamos a estudiar nosotros, la siguiente rama, es el nervio maxilar, que está ahí en la página número 311. El nervio maxilar es un nervio que se va a originar, nuevamente decíamos nosotros, del ganglio de Gasser. Ya se originó el trigémino 1, se va a originar el trigémino 2. El trigémino 2 va a tener un corto trayecto en el piso medio de la base del cráneo. Un corto trayecto en el piso medio de la base del cráneo. Y entonces el nervio trigémino 2 va a empezar a buscar su puerta de salida del piso medio de la base del cráneo, y su puerta de salida se va a llamar foramen redondo. ¿Sí? Al momento de que atraviesa el foramen redondo, el nervio maxilar ya no se va a encontrar en el piso medio de la base del cráneo, se va a encontrar en una fosa que se llama fosa pterigo-palatina. ¿Sí? El trayecto que tiene la fosa pterigo-palatina se ve marcado porque el nervio trigémino 2 va a tener anexo otro ganglio parasimpático, y ese ganglio se va a llamar ganglio pterigo-palatino. Nuevamente menciono, el ganglio pterigo-palatino es un ganglio de funciones parasimpáticas, lo mismo que el ganglio ciliar, tiene funciones parasimpáticas. ¿Sí? Después de ese corto trayecto que va a tener en la fosa pterigo-palatina, va a salir de la fosa pterigo-palatina por una puerta que se llama fisura orbitario inferior. Inmediatamente el nervio va a ingresar a la órbita. ¿Qué parte de la órbita? Al piso, a un canal que se llama canal infraorbitario, que después ese canal infraorbitario se va a transformar en un conducto infraorbitario y que se va a abrir un foramen que se llama foramen intraorbital. Y va a salir por el foramen intraorbitario y va a dar sus ramas terminales. ¿Sí? Lo podemos ver nosotros ahí en el esquema. Vean aquí cómo el nervio tiene un corto trayecto en el piso medio de la base del cráneo. Vean cómo atraviesa el foramen redondo y se abre a la fosa pterigo-palatina. Aquí en esta imagen nos esquematiza cómo el nervio tiene anexo un ganglio, que es el ganglio pterigo-palatino, de funciones parasimpáticas, y después sale de la fosa pterigo-palatina por una fisura que se llama fisura orbital inferior, entrando inmediatamente al piso de la órbita, y después este canal que se llama canal infraorbitario se convierte en un conducto infraorbitario que se abre en el foramen intraorbitario. ¿Sí? Ese sería el trayecto que vamos a describir. Ese sería el trayecto que va a describir el nervio trigémino 2. ¿Sí? Lo podemos ver aquí nuevamente. Aquí sí alcanzamos a ver cómo sale bien por el foramen redondo. Vean aquí en la fosa pterigo-palatina. Aquí yo ya veo anexo al ganglio, que es el ganglio pterigo-palatino. Lo veo en el canal infraorbitario. Ya no lo veo aquí porque está en el conducto infraorbitario, en el interior o en el espesor del maxilar. Veo el orificio infraorbitario y veo sus ramas terminales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como el nervio tiene un corto trayecto, en el piso medio de la base del cráneo, va a comenzar a originar sus ramas terminales, y una de sus ramas va a ser un nervio que se llama ramo meningio. Nosotros mencionábamos cuando estudiábamos meninges que las meninges están inervadas por el trigémino. Bueno, una de las ramas las va a proporcionar el nervio trigémino 2 o nervio maxilar. Muy bien, va a originar ya aquí en la fosa pterigo-palatina un nervio muy importante. Va a originar un nervio muy importante. Un nervio muy importante que se va a llamar nervio cigomático. Ese nervio cigomático se va a originar en la órbita, en la fosa pterigo-palatina, va a entrar a la órbita, y aquí en la órbita se va a desprender de esta forma. Que sería el nervio que estamos viendo nosotros aquí. Vean cómo del nervio maxilar se origina este nervio que se llama nervio cigomático en la fosa pterigo-palatina, entra a la órbita por la fisura orbital inferior y después se desprende y recorre la pared lateral de la órbita. Este nervio se va a anastomosar con un nervio proveniente de
trigémino 1, que se llamaba nervio lagrimal, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esa anastomosis que estamos viendo nosotros aquí, entre el nervio cigomático, rama del trigémino 2, y el nervio lagrimal, rama del trigémino 1, la estamos viendo nosotros aquí. Estas ramitas son importantes porque se van a encargar de la acción secretora de esta glándula, que es la glándula lagrimal, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo funciona cómo es esa acción secretora, ¿sí? Muy bien. Después, el nervio va a comenzar a originar otras ramas, y esos nervios que va a originar son nervios que van a perforar el túber de la maxila y se van a dirigir hacia las piezas dentales superiores. Esos nervios se llaman nervios dentarios o alveolares posteriores y superiores. Nervios dentarios o nervios alveolares posteriores y superiores. Los vemos aquí. Ven ustedes cómo los nervios se están originando en la fosa pterigopalatina. Vean cómo perforan el túber de la maxila. Yo ya no los veo ahí, pero si los veo aquí, vean. Nervios posteriores y superiores. Creo que su libro nada más los menciona como posteriores, pero vamos a alegarle, son posteriores y superiores. Vean que perforan el túber de la maxila y se encarga de inervar las piezas dentarias, ¿sí? ¿Alguien de ustedes ha tenido un dolor de muelas? ¿Sí o no? ¿Duele o no duele? Sí. ¿Duele mucho? Ay, sí. Duele mucho, sientes que estás pariendo por la boca. Entonces, estos serían los nervios alveolares o dentarios posteriores y superiores. Y luego, en su trayecto por el conducto infraorbitario, por el conducto infraorbitario va a originar los otros nervios que se llaman anteriores y superiores, que básicamente van a proporcionar la inervación sensitiva a los incisivos y al canino, ¿sí? Entonces, aquí en el conducto infraorbitario origina los nervios alveolares o dentarios anteriores y superiores, ¿sí? Vean ustedes que están haciendo estas dos ramas, se están anastomosando, ¿sí? Imagínense que a ustedes les duele una muela, digamos que les duele el tercer molar. ¿Son conscientes del dolor o son inconscientes? Conscientes. ¿Por dónde va a viajar la información? Por la alveolar. Nervio dentario posterior y superior. ¿Por dónde se va a introducir? Trigémino 2. ¿De aquí va a llegar a dónde? Al ganglio. Si esto es un ganglio, ¿qué va a haber? Cuerpo neuronal. Del cuerpo neuronal, ¿a dónde se va a ir? Al núcleo sensitivo del trigémino. Núcleo sensitivo. Y luego cuando llega aquí el núcleo sensitivo, ¿a dónde se va a ir? Al hemisco medio. ¿De aquí a dónde se va? ¿Y de aquí a dónde se va? Al área 312. Les digo, toda su vida es anatomía. Toda su vida. Entonces, eso sería la forma en la que viaja la información a través del nervio, de los nervios dentarios, que proporcionan la inervación sensitiva a las piezas dentarias superiores. ¿Ok? Ahora, hay otros nervios que se van a originar del mismo trigémino 2. Por ejemplo, hay un nervio que es nervio sensitivo para el ganglio pterigopalatino. Va a originar otro pequeño ramo que se llama ramo faríngeo. Esos ramos no son interesantes. Los que sí son muy interesantes son los ramos que se van a originar del ganglio pterigopalatino. Si ustedes se fijan, del ganglio pterigopalatino se van a desprender una serie de una serie de nervios, y esos nervios los podemos clasificar de la siguiente forma. ¿Sí? Esos nervios los vamos a clasificar de la siguiente forma: nervio nasal inferior y superior, nervio nasopalatino. Menciono un tercer nervio, a ver, búsquenlo aquí en la página número 312. Vean, por favor, ahí donde nos dice página 312, ramos eferentes. Vean ahí, por favor, nervio nasal posterior y superior, nervio nasopalatino, y los últimos son nervios palatinos mayor y menor. Nervios palatino mayor y menor. ¿Sí? Esos nervios
que estamos mencionando nosotros son bien sencillos. Le quitamos toda la paja al libro y decimos que el nervio nasal posterior y superior se va a encontrar inervando, además, con otro color, se va a encontrar inervando la pared lateral de la cavidad nasal. Nervio nasopalatino inerva la pared medial. Nervios palatinos mayor y menor inervan el piso. ¿Sí? Estamos hablando de la inervación sensitiva. Ven ustedes que toda o la mayor parte de la inervación sensitiva de la cavidad nasal prácticamente corren a cargo del trigémino 2. Ahora, hay otro detalle importante que quisiera comentarles. Hay un núcleo visceromotor de la columna eferente visceral general que se llama lacrimomuconasal. Lacrimomuconasal, ¿sí? Lacrimomuconasal es un nervio que se va a encargar de, entre comillas, parasitar al nervio facial para poder llegar a su efector, ¿sí? El nervio facial en todo su trayecto, el nervio facial va a originar un nervio que se llama nervio petroso superficial y mayor. Estoy haciendo las correcciones porque en el libro no viene el nombre del nervio como debe de, no viene el nombre correcto, por eso lo estoy poniendo. Nervio facial en todo su trayecto va a originar una rama que se llama nervio petroso superficial y mayor. ¿Se acuerdan de los llantos de Falopio que estudiábamos en la cara anterior de la porción petrosa del temporal? Bueno, sería este nervio. Nervio glosofaringeo va a originar un nervio que se llama nervio petroso profundo y mayor. El facial, nervio petroso superficial mayor. El glosofaringeo, nervio petroso profundo y mayor. ¿Qué va a pasar con estos dos nervios? Estos dos nervios se van a unir y van a formar un nervio que se llama nervio vidiano. Nervio vidiano. ¿Sí? Este nervio vidiano es importante, sí es importante, porque si ustedes observan la imagen, vean acá por favor, estamos observando la raíz de implantación de las apófisis pterigoides. Si ven ustedes esta línea punteada de aquí, este nervio se llama nervio del conducto vidiano o nervio vidiano, que es un nervio que yo veo el trayecto y veo que el nervio termina ¿en dónde? En el ganglio. Termina en el ganglio pterigopalatino. El nervio vidiano va a terminar en el ganglio pterigopalatino. Y entonces cuando el núcleo lacrimomuconasal ve que el facial tiene un nervio que se llama petroso superficial mayor y que forma el nervio vidiano y que llega al ganglio pterigopalatino, ¿qué creen que va a ser el núcleo? Parasita facial, parasita petroso superficial mayor, parasita vidiano, ¿y a dónde va a llegar? Al ganglio pterigopalatino. Al ganglio pterigopalatino. ¿Cómo se llama el núcleo? Lacrimomuconasal. ¿Qué produce? Secreción lagrimal y moco. Y entonces dice, bueno, ¿cómo llego a la glándula lagrimal? ¿Se acuerda que aquí hay una ramita que se llama nervio cigomático? Se va por el nervio cigomático y del nervio cigomático llega a la glándula lagrimal. ¿Sí? Y de esa forma se produce la secreción de la glándula lagrimal. Y luego, se fijan también que aprovechando que está aquí en el ganglio pterigopalatino, bueno, se fija que el ganglio pterigopalatino tiene tres nervios que van ¿a dónde? Pared lateral, pared medial y piso de la cavidad nasal. Y entonces, ¿qué creen que va a hacer este ganglio? Va a enviar sus fibras parasimpáticas postganglionares a estos nervios. Y entonces, ¿qué va a producir? La vasomotricidad de la cavidad nasal. ¿Sí? Va a producir la vasomotricidad de la cavidad nasal. Esa va a ser la forma en la que el núcleo lacrimomuconasal, entre comillas, parasita facial, y luego se va por otra rama que se llama nervio petroso superficial mayor, luego se va por el nervio vidiano y de ahí se va al ganglio pterigopalatino. Dos nervios, nervio cigomático que va a la glándula lagrimal y nervios que van a la cavidad nasal, que son los tres nervios que estamos viendo ahí nosotros, y produce la vasomotricidad. ¿Sí? Si es un ganglio de funciones parasimpáticas,
Si es un ganglio de funciones parasimpáticas, por supuesto que es un ganglio que va a contener cuerpos neuronales en donde va a haber sinapsis. Hablamos nosotros, por ejemplo, si en el examen les preguntamos ¿cuál es o por dónde viajan las fibras parasimpáticas preganglionares del ganglio pterigopalatino? 1. Facial. 2. Nervio petroso superficial mayor. 3. Nervio mediano. 4. Llegan al ganglio pterigopalatino. Son fibras parasimpáticas preganglionares. Fibras parasimpáticas postganglionares tienen dos trayectos. 1. Nervio cigomático. Y 2. Los nervios nasal posterior, nasopalatino y palatinos mayor y menor. ¿Sí? De esa forma es la forma en la que se produce la vasomotricidad de la cavidad nasal. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas del trigémino 2? ¿No? ¿Alguien de ustedes me podría regalar una servilleta, un pedacito de papel para borrar? Yo traigo un pedacito de papel. Vean aquí la imagen, por favor. Estamos observando nosotros aquí el trigémino 2. Vean aquí el puente. Viene aquí al nervio trigémino, ganglio de trigémino 1, trigémino 2 y trigémino 3. Vean ustedes cómo el trigémino 2 tiene anexo un pequeño ganglio que es el ganglio pterigopalatino. ¿Sí lo ven aquí? Y luego, vean ustedes cómo el trigémino 2 va a originar una ramita que no está esquematizada aquí, pero bueno, este sería el nervio cigomático que va a la glándula lagrimal. Y luego vean los nervios nasales, que serían nasal posterior y superior para la pared lateral, nasopalatino para la pared medial y los palatinos mayor y menor para el piso de la cavidad nasal. Viene entonces el núcleo lácrimo-muconasal. Viene viajando por el facial. Miren, este es el facial, este es el nervio facial. Ven ustedes aquí cómo el nervio facial origina este nervio que se llama nervio petroso superficial y mayor. Ven ustedes aquí que forma el nervio del conducto lidiano y termina en el ganglio pterigopalatino. Ven cómo el lácrimo-muconasal viene, envía sus fibras parasimpáticas preganglionares, nervio facial, nervio petroso superficial mayor, nervio lidiano y llegan al ganglio pterigopalatino. ¿Sí? Ese sería lo que Netter les esquematiza del libro. Y aquí viene cómo se los esquematiza la taller. Vean el trigémino 2. Vean acá el nervio facial. De hecho, busquen la imagen, por favor. Es la imagen de la página 313. Vean ustedes, por ejemplo, que aquí le llaman nada más nervio petroso mayor. ¿Sí se lo menciona como nervio petroso mayor? Sí. Complétenlo, por favor, complementenlo. Nervio petroso superficial y mayor. Nervio petroso superficial mayor, rama del facial. Y luego acá viene nervio petroso profundo nada más. Nervio petroso profundo y mayor, rama del glosofaringio. Y entonces, vean ustedes aquí cómo les llama aquí. Nervio del conducto lidiano. Vean aquí nervio del conducto lidiano. Ven cómo el nervio del conducto lidiano termina en el ganglio pterigopalatino. ¿Sí? Vemos nosotros aquí trigémino 2 originando el nervio cigomático que se anastomosa con el nervio lagrimal proveniente del trigémino 1. ¿Sí? Ven ustedes acá cómo el trigémino 2 desprende también estos nervios que son los nervios nasales y vean cómo viene viajando la información parasimpática. De hecho, si ustedes se fijan, ven ustedes que aquí les dice fibras parasimpáticas del nervio facial. ¿Sí les dice? Bórrenle ahí y pónganle por favor entre paréntesis fibras parasimpáticas del núcleo lácrimo-muconasal. ¿Sí? Pónganle aquí fibras parasimpáticas del núcleo lácrimo-muconasal. ¿Sí? Fibras parasimpáticas del núcleo lácrimo-muconasal. Y luego vean cómo llega y se encuentra con el ganglio pterigopalatino. Y aquí qué va a ocurrir si es un ganglio parasimpático. Va a haber una sinapsis y entonces vean,
envía la secreción lagrimal por el nervio cigomático y envía la vasomotricidad por los nervios nasales, ¿sí? A la cavidad nasal. Nervio trigémino 3. ¿Qué nos dice su libro acerca del nervio trigémino 3? Nervio trigémino 3 o nervio mandibular, de igual forma, es un nervio que se va a originar de la convexidad del ganglio de Gassa. ¿Sí? Es un nervio que también va a tener un trayecto, un corto trayecto en el piso medio de la base del cráneo. Si el trigémino 2 tenía un trayecto en el piso medio y originaba un ramo meningio, ¿qué creen que va a originar el trigémino 3? De igual forma va a originar un ramo meningio. ¿Sí? Y entonces, inmediatamente después de que el nervio se origina, va a buscar su puerta de salida. Inmediatamente después de que el nervio se origina, va a buscar su puerta de salida. Y su puerta de salida se va a llamar foramen oval. ¿Sí? Su puerta de salida va a ser el foramen oval. Y entonces, inmediatamente después de que atraviesa el foramen oval, se va a abrir a una fosa que se llama fosa infratemporal. Se va a encontrar en una fosa que se llama fosa infratemporal. La fosa infratemporal la podemos ver nosotros en esa imagen. Esa imagen es un corte coronal. Es un corte coronal en el que esto sería medial, esto sería lateral, esto sería superior y esto sería inferior. ¿Sí? Vean aquí, por favor, esto sería el ala mayor del esfenoides. Esto es el ala mayor del esfenoides. Acuérdense que en relación con el borde medial del ala mayor del esfenoides está el foramen oval. Si este es el ala mayor del esfenoides, ¿se acuerdan que tenía una porción vertical y una porción horizontal? Vean cómo la porción horizontal tiene dos caras. Cara superior, cara inferior. ¿Sí? Ven ustedes acá, por favor, esto sería la mandíbula, la rama ascendente de la mandíbula. Decíamos nosotros cuando estudiábamos el cráneo que la rama ascendente de la mandíbula tenía rugosidades para la inserción de este músculo que se llama macetero y para este músculo que se llama pterigoideo medial. ¿Sí? Ven ustedes acá, este sería el músculo temporal, este sería el arco cigomático, esto sería lateral y esto sería medial. ¿Sí? Entonces ven ustedes cómo el nervio, una vez que atraviesa el foramen oval, inmediatamente ingresa a una fosa que se llama fosa infratemporal, y en la fosa infratemporal se va a encontrar entre los dos músculos pterigoideos. Este es el músculo pterigoideo medial y este de aquí que da la apariencia que son dos cabezas sería el músculo pterigoideo lateral. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí va a haber una fascia. Esta lámina que está pintadita en negro es una fascia que se va a denominar fascia interpterigoidea. ¿Por qué creen que se llama fascia interpterigoidea? Porque está entre el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Y entonces yo veo que aquí el nervio trigémino 3 comienza a originar sus ramas colaterales. Y las ramas colaterales son ramas muy sencillas. Las ramas colaterales son ramas muy sencillas. Va a originar un grupo de ramas que se van a denominar colaterales laterales. Va a originar una serie de ramas que se van a llamar colaterales mediales y va a originar una rama que se llama colateral posterior. Así es como vamos a clasificar las ramas: colaterales laterales, colaterales mediales y colateral posterior. ¿Sí? Las ramas colaterales laterales las vamos a llamar de la siguiente forma: nervio temporo maceterino. 2. Nervio temporal profundo medio. Y 3. Nervio temporo bucal. Esas serían las ramas que se van a originar: nervio temporo maceterino, nervio temporal profundo medio y nervio temporo bucal. Que bueno, su libro nos está esquematizando aquí con muchas ganas. Vean esta imagen, su libro nos está esquematizando aquí, pero me gusta más la imagen que viene en el libro de Rubier. Si se fijan ustedes, es la misma imagen, es esta misma imagen. Vean, esto sería el ala mayor del esfenoides, este
sería el foramen oval. Vean, este sería la rama ascendente de la mandíbula, este sería el macetero, este sería el pterigoideo medial, este serían los pterigoideo lateral y este sería el temporal. Me gusta más esta imagen porque ven ustedes cómo el nervio aquí está originando sus ramas laterales. Y nos dice que el nervio temporomaceterino, de hecho aquí este nervio no se los menciona como temporomaceterino, ¿verdad que no? Se los menciona como temporal profundo medio. Temporal profundo. Como temporal profundo nada más, porque ya está, muchos se lo llaman. Entonces, me gusta más esta imagen, vean, nervio temporomaceterino sería este de aquí. Este de aquí, perdón, sería el nervio temporomaceterino. Ahora, quiero que vean por favor ustedes esta imagen antes de hablar de los nervios. Y ven ustedes esta imagen en la cual se hizo una resección de la rama ascendente de la mandíbula. Se quitó parte de la rama ascendente de la mandíbula y estoy observando el músculo pterigoideo lateral. ¿Sí lo ven aquí? Quiero que vean ustedes aquí, el músculo pterigoideo lateral tiene dos cabezas, ¿sí o no? Una cabeza superior y una cabeza inferior. Vean acá, tiene una cabeza superior y tiene una cabeza inferior, ¿sí? Ven ustedes que la cabeza superior se aplica a la cara inferior del ala mayor del esfenoides. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque su libro nos dice que el nervio temporomaceterino se dirige lateralmente entre la cabeza superior del pterigoideo lateral y el ala mayor del esfenoides. Viene deslizándose aquí y luego cuando sale de ese espacio va a dividirse en dos nervios. Un nervio que se ve muy bien aquí, que se va al músculo macetero, y otro nervio que va a formar el nervio temporal profundo posterior. Vamos a ponerlo aquí para que no se pierda. Nervio temporomaceterino origina el nervio para el músculo macetero y origina el nervio temporal profundo posterior. Nervio temporal profundo posterior. ¿Sí? Lo veríamos aquí nosotros. Vean cómo entre la cabeza superficial del pterigoideo lateral y el ala mayor del esfenoides está el nervio temporomaceterino y vean qué le está pasando aquí. Se está dividiendo. Forma el nervio temporal profundo posterior que se va profundo al músculo macetero, que aquí está por cierto seccionado, e inerva el músculo temporal, que es un músculo de la masticación, y luego viene por la escotadura de la mandíbula, la escotadura sigmoidea, y termina inervando el músculo macetero. ¿Sí? Serían los dos músculos. Sería temporal, el músculo temporal y el músculo macetero. ¿Sí? Y luego, temporal profundo medio, que sería este nervio, temporal profundo medio, es un nervio que también se dirige lateralmente, se encuentra entre el ala mayor del esfenoides y la cabeza superior del pterigoideo lateral, y cuando llega por fuera de este espacio asciende, vean aquí, asciende en forma de nervio temporal profundo medio. ¿Sí? Temporal profundo medio que se encuentra entre la escama del temporal y entre el músculo temporal al cual va a inervar. ¿Sí? Y luego, el siguiente nervio se llama nervio temporobucal. El nervio temporobucal sí lo esquematiza bien aquí su libro. Y ven ustedes, ahora ustedes escríbanme, el nervio temporobucal, ¿entre quién lo estoy viendo yo? Entre las dos cabezas del músculo pterigoideo lateral. Y luego lo veo acá, vean aquí, sale del espacio entre las dos cabezas del músculo pterigoideo lateral. ¿Y qué va a formar? Me va a formar, si hay un temporal profundo posterior, si hay un temporal profundo medio, ¿qué va a haber? Un temporal profundo anterior. Y entonces este nervio temporobucal forma el nervio temporal profundo anterior y forma el nervio bucal. Pero antes, ¿qué creen que va a pasar? A ver, me regreso a esta imagen. Si yo estoy diciendo que el nervio temporobucal está pasando entre los dos fascículos del pterigoideo lateral, ¿qué creen que le va a hacer? Lo va a Lo va a inervar. Entonces, nervio temporobucal, antes de dar sus ramas terminales, va a inervar al músculo pterigoideo lateral. ¿Sí? Nervio bucal es un nervio sensitivo. Nervio bucal es un nervio sensitivo que va a originar una rama superficial que va a inervar la piel de las mejillas y un ramo profundo que inerva
las encías y al vestíbulo oral. ¿Sí? Cuando le sale un nafta, un fuego, acá en la encía, échenle la culpa al nervio, a la rama bucal, rama del nervio, temporo bucal, rama lateral del nervio, trigémino 3. Ahora ya saben qué pasa con la sensibilidad. ¿A dónde se va? Al ganglio de Gasser, al núcleo sensitivo, al disco biliar, al NLP, al área transitoria. Por un nubuloso fuego, vean todo lo que se estimula. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos serían los nervios que se van a originar, los nervios laterales. Los nervios mediales son muy sencillos. Los nervios mediales se va a llamar nervio común para, 1, pterigoideo medial, 2, tensor del tímpano, y 3, tensor del velo del paladar. Tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. ¿Sí? Ese sería el nervio medial. Me gusta la descripción que viene en su libro porque yo lo veo muy bien aquí. Dice que son ramos mediales que para poder llegar al pterigoideo medial, para poder llegar al tensor del tímpano y al tensor del velo del paladar, tiene que perforar esta fascia. Esta es la fascia interpterigoidea. Es la fascia interpterigoidea. ¿Sí? Hay unos detalles que no les quise mencionar ahorita acerca de los nervios laterales, porque nos dice que estos nervios atraviesan el foramen crotafrítico buccinador de la fascia interpterigoidea. Está mal la descripción. Está mal la descripción. No se los quise mencionar ahorita, pero solamente quiero que sean conscientes de que aquí va a haber, el nervio se va a encontrar entre dos fascias. Medialmente va a tener la fascia interpterigoidea y lateralmente va a tener otra fascia que se llama pterigo-temporomandibular. Por eso no se los quise mencionar ahorita lo del foramen crotafrítico buccinador, porque se me van a revolver. Entonces, lo que sí alcanzo a ver yo aquí es que las ramas mediales que están perforando esta fascia que se llama fascia interpterigoidea, y entonces terminan en el pterigoideo medial, terminan en el tensor del tímpano y en el músculo tensor del velo del paladar. ¿Sí? Me detengo aquí porque me voy a regresar a un núcleo que está a nivel de la fosita masticatoria, y este núcleo pertenece a la columna eferente visceral especial. Ese núcleo se llama núcleo masticador, y ese núcleo está conectado ¿a qué área? Al área 4 de la carta de Brodmann por medio de un fascículo que se llama córtico nuclear. ¿Sí? Y entonces, recordamos nosotros que es el núcleo que se llama masticador a quien va a inervar. Pues a los músculos de la masticación. Y no tan solo los músculos de la masticación, ya estamos hablando de otros músculos, ¿no? Estamos hablando del tensor del tímpano y del tensor del velo del paladar. ¿Cómo los podemos resumir? Músculos derivados del primer arco branquial. ¿Cuáles son los músculos derivados del primer arco branquial? Músculos masticadores, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. ¿Qué va a pasar con la información? La información va a viajar por el nervio trigémino, pasa por el ganglio, hará sinapsis aquí. ¿Hará sinapsis? El ganglio es sensitivo. ¿Hará sinapsis? No hace sinapsis. Y entonces se encuentra trigémino 1, trigémino 2 y trigémino 3. ¿Por dónde va a viajar? Por el 3. Por el trigémino 3. Y luego de aquí a dónde se va a ir. Va para acá. Se va para acá. ¿Sí? Y de esa forma le agrega el carácter motor voluntario a los músculos de la masticación y a los músculos del paladar. ¿No les ha pasado que de repente van? ¿Quién ha viajado en avión? ¿Quién ha viajado en carretera en una sierra? Allá en tu colonia pobre. ¿Quién se ha subido a la mano de la fortuna? ¿Sí les ha pasado que de repente ya cuando van allá en la sierra, cuando van en el avión, se les tapan los oídos? ¿Y qué les dicen las abuelitas? Llévate un chicle para que cuando vayan. ¿Por qué? Porque su abuelita sabe que el músculo tensor del velo del paladar es inervado por el nervio trigémino 3, que tiene un carácter motor voluntario proveniente del área 4 de la carta de Brodmann.
son músculos derivados del primer arco branquial. Entonces es motor voluntario. Entonces yo paso chicle, paso la saliva, ¿qué le pasa al paladar? Se contrae. ¿Es voluntario o es involuntario? Es involuntario. A ver, traten de deglutir sin que se contraiga el paladar. Van a parecer víboras. Es voluntario, ¿no? De manera voluntaria contraigo el paladar, ¿sí o no? Y luego, ¡ay, se me taparon los oídos! Y van, bueno, y por cierto, ¿qué le pasa a los oídos? Cuando se empiezan a tapar y pasan saliva. Truena. ¿Por qué? Por el tensor del tímpano. Ustedes contraen, presionan el tímpano y se destapa el oído. ¿Sí? ¿Es voluntario o es involuntario? Es voluntario, ¿no? O a ver, se quieren quedar con el oído tapado toda su vida. Es voluntario, ¿no? Entonces, ¿quién está agregando el carácter motor voluntario? El núcleo masticador del trigémino. ¿Sí? Ahora, la rama colateral posterior que va a originar es un nervio que se va a llamar nervio aurículo temporal. Nervio aurículo temporal va a originar varias ramas sensitivas. Va a originar varias ramas sensitivas. Uno, va a llevar una rama sensitiva para la glándula parótida. Dos, va a agregar ramos sensitivos que son ramos articulares para la articulación temporomandibular. Va a agregar ramas sensitivas para el conducto auditivo externo y para la membrana del tímpano. ¿Alguien ha tenido un dolor de oído? ¿Duele o no duele? Aunque traigan ahí una cosita, ¿alguien se les ha metido un pincho en el oído? ¿Duele o no? ¿Sienten que se les metió una vaca? Y es una hormiguita. Pues ¿por qué creen? ¿Eso te gratuita del trigémino? Son ramos sensitivos. Entonces toda esa información, pues ya saben el caminito. Nervio aurículo temporal, nervio trigémino. Si es sensitivo, ¿qué va a haber aquí? ¿A dónde se va a ir? Y ya lo demás ya lo saben, ¿sí? Ok. Cuando les han dado un besito en las mejillas o una mordida, ¿sienten o no sienten? Ahí se conecta todo, hasta el hipotálamo, la formación reticular, plexo pudendo, a todo se conecta. Viene viajando la información sensitiva, y ya se sabe el cambio. Ahora, hay un ramo muy importante, o hay algo muy importante que quiero mencionarles, que el nervio trigémino 3 tiene también anexo un ganglio que se va a llamar ganglio óptico. Ganglio óptico. Ese ganglio óptico es de funciones parasimpáticas. Es de funciones parasimpáticas. ¿Sí? Hay un núcleo parasimpático que se va a llamar núcleo salival inferior, cuyo destino es llegar a la glándula parótida. Entonces, el núcleo salival inferior se va a dar cuenta que hay un nervio que se llama glosofaringio, y que el nervio glosofaringio va a originar un nervio que se llama nervio petroso profundo y menor. Nervio petroso profundo y menor. El mayor no, porque el mayor se fue con el facial, ¿sí o no? Nervio petroso profundo y menor. Y ese nervio petroso profundo y menor, ¿dónde creen que va a terminar? En el ganglio óptico. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el nervio salival inferior si tiene que llegar a la glándula parótida? Pues ¿a quién va a parasitar? Al glosofaringio. ¿Se acuerdan que estos núcleos no tienen nervios? Parasitan, entonces se va al glosofaringio. ¿Del glosofaringio a dónde se va? Nervio petroso profundo y menor. ¿Y de aquí a dónde va a llegar? ¿Qué le pasa en el ganglio óptico? Hay una sinapsis. Y entonces de aquí salen fibras parasimpáticas, fibras parasimpáticas postganglionares que se van por el nervio aurículo temporal y de aquí se van a la glándula parótida. ¿Qué le va a producir a la glándula parótida? Secreción. ¿Cuál sería las fibras parasimpáticas preganglionares? Fibras parasimpáticas preganglionares. 1, glosofaringio. 2, nervio petroso profundo, llegan al ganglio óptico. Fibras parasimpáticas postganglionares sería el nervio aurículo temporal y de aquí llega a la glándula parótida. ¿Sí? Muy bien. Ok, pues vamos a tener aquí